Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Hola amigos, amigas, con estos versos memorables recitados por el actor italiano Roberto Benigni, arranca La Divina Comedia de Dante, un poema que para T.S. Eliot era la única escuela universal de estilo para la escritura poética en cualquier idioma. De sus ediciones y traducciones al español os voy a hablar en este vídeo. Soy Carlos y esto es Editar y Traducir. Como os he dicho, voy a centrarme en aspectos que tienen que ver con las traducciones de la obra, tanto en verso como en prosa, pero para consideraciones literarias, para reflexiones literarias sobre la obra, sobre los aspectos sobre los cuales he escrito muchísimo, os voy a recomendar un volumen que en español se ha titulado La aventura sin fin, que está en la colección de bolsillo y que recoge ensayos literarios del poeta norteamericano T.S. Eliot. Incluye en realidad un ensayo que publicó Eliot en el año 29 sobre la Divina Comedia y luego la transcripción de una charla que dio en el Instituto Italiano de Londres en el año 1950. En estos dos ensayos Eliot reflexiona sobre la Divina Comedia y también cuenta su experiencia leyendo la obra. Y también recomienda a los lectores de la Divina Comedia, sobre todo a los que se acercan a ella por primera vez, que lo hagan sin informarse demasiado sobre el autor, sobre las circunstancias que rodearon la escritura de la obra, sobre las cuestiones políticas, como por ejemplo los conflictos entre güelfos y gibelinos. Que todo eso lo aparque, que simplemente disfrute de la belleza de los versos de Dante. Sin más consideraciones, vamos directamente a lo nuestro, pero antes algunas puntualizaciones sí quiero hacer. Con respecto a la obra, como sabéis seguramente, se trata de una obra tardomedieval, casi podríamos hablar de prerrenacentista, que se compuso entre los años de 1304 y 1321, que es el año de la muerte de Dante, y que tuvo un impacto inmediato, ¿no?, en el mundo cultural, no solamente italiano, sino europeo. Está compuesta de 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Cada una de estas partes tiene 33 cantos, si bien en el primer canto se añade uno adicional que funciona como prólogo de toda la obra. Estamos hablando, por tanto, de 100 cantos. Estos cantos están constituidos por estrofas de 3 versos, o sea, tercetos, que tienen la particularidad de que están compuestos, están hechos en una técnica o estructura métrica y poética particular que se llama la terza rima. Y sobre ello quiero comentaros un poco para que sepáis, para que entendáis, porque esto creo que es importante para luego hablar de esto en las traducciones. La terza rima os voy a mostrar en estas imágenes. Aquí recojo los 6 primeros versos, que son los que ha leído Roberto Benigni al principio del vídeo. Lo primero que vais a observar es que si consideráis los 3 primeros versos, veréis que vita rima con esmarrita. Tenemos esa rima. Sin embargo, también veréis que el siguiente terceto, o sea, la siguiente estrofa, constituida por 3 versos, dura, rima con paura. Pero hay otro detalle más, y es que la palabra oscura del segundo verso rima con la palabra dura del primer verso del siguiente terceto. Y por eso esto
que se va repitiendo, este patrón que se va repitiendo en todos los demás tercetos de los 100 cantos que constituyen la Divina Comedia, por eso se llama tercetos encadenados. O sea, se llama terza rima o también tercetos encadenados. Y otra característica que hay que tener en cuenta, y que lo vamos a usar para valorar nuestras traducciones, es que cada uno de estos versos es un endecasílabo. O sea, está formado por 11 sílabas, lo cual veis aquí. O sea, nel, me, zo, del, ca, min, di, nos, tra, vi, ta, son 11 sílabas. Eso es un endecasílabo. Y bueno, y dicho esto, lo siguiente que me gustaría puntualizar, ¿no? Con respecto en este caso con respecto a las traducciones, que como dije también en el vídeo sobre la Ilíada y sobre la Odisea, lo primero que tiene que decidir un traductor y lo que tiene que decidir también un lector a la hora de elegir qué edición o qué traducción quiere leer es si va a ser en prosa o si va a ser en verso. Porque aunque la Divina Comedia se compuso en verso, se ha traducido también en prosa. En prosa, que puede ser prosa continua o puede ser una prosa quebrada en la cual se mantiene la correspondencia entre cada línea del verso y cada línea de prosa. Sea en verso o sea en prosa, hay dos filosofías de traducción y sobre eso también he hablado en algún vídeo anterior. Pero ahora lo voy a expresar un poco, de una manera un poco más formal, si se quiere, ¿no? El debate es un debate que viene de lejos, es un debate que viene por lo menos de San Jerónimo, el autor de la primera traducción importante, digamos, de la Biblia al latín, la Vulgata, que vivió. San Jerónimo, su lengua nativa era el latín, y vivió en el siglo IV después de Cristo. Y ya entonces San Jerónimo hablaba de que se podía traducir de dos maneras. Se podía traducir lo que él llamaba verbum e verbo, o sea, palabra a palabra, o se podía traducir sensum de senso. Fijaos en este párrafo tomado de San Jerónimo, lo vamos a traducir, esto lo he traducido yo al español de la siguiente manera. Porque yo no solamente confieso, sino que proclamo libremente que, apartando las Sagradas Escrituras, en las que incluso el orden de las palabras encierra un misterio, en lo que se refiere a la interpretación de los griegos, que vale por la literatura que existía en el momento, no extraigo el sentido palabra a palabra, o sea, no traduzco palabra a palabra, sino del sentido, extraigo el significado del sentido general del texto. De aquí, de estas palabras de San Jerónimo, es de donde viene el verbum e verbo o sensum de senso. Y esta dicotomía, esta tensión entre estas dos formas de traducir, es una cosa que se tuvo muy presente en el Renacimiento, por ejemplo, que se tuvo muy presente en las traducciones de la Biblia. Fray Luis de León, nuestro Fray Luis de León, cuando se enfrentó a la traducción de los textos bíblicos, algunos textos bíblicos a partir del hebreo, se planteó, bueno, ¿cuál debe ser mi filosofía de traducción? Y al final él decidió lo mismo que San Jerónimo, que tratándose de las Sagradas Escrituras, y para unos textos que lo que se pretendía era hacer su exégesis, o sea, su interpretación, lo mejor era hacer una traducción verbum e verbo. Porque aunque pudiera resultar más oscura para el lector, iba a permitir muchas más interpretaciones distintas a partir de esas palabras originales. Mientras que una traducción sensum de senso, en la cual el traductor interpreta, añade, explica, amplía, pues está bien, facilita la lectura al lector, le facilita las cosas al lector, pero al mismo tiempo cierra la interpretación a una sola interpretación, que es la que ha dado el traductor. Para las Sagradas Escrituras, por tanto, Fray Luis de León lo tenía claro, aunque después a su traducción, por ejemplo, el libro de Job, recomendada por Borges, o a su traducción del Cantar de los Cantares, luego él añadiera lo que se llama una glosa, un comentario. Entonces da interpretaciones de lo que pueden significar esas palabras, pero lo primero es traducir las palabras en sentido estricto. Esa tensión la tenemos hasta incluso el día de hoy. También hay que tener en cuenta y hay que decir que estas categorías no son compartimientos estancos,
que es más bien un espectro entre la traducción palabra por palabra y la traducción por el sentido, de forma que tenemos, en muchas ocasiones, tenemos que el traductor elige algo que es más o menos intermedio. Pero vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver un ejemplo antes de entrar en materia con las ediciones y traducciones en español. Vamos a ver un ejemplo también con la Divina Comedia de Dante. Un ejemplo, en primer lugar, tomado del infierno, de este pasaje inicial del infierno, cuyos primeros versos ha leído al principio de este vídeo Roberto Benini. Vamos a tomar el pasaje completo. Y entonces aquí la metodología que yo voy a usar en este caso es que primero voy a procurar hacer una traducción literal del texto original. Una traducción muy literal. Una traducción verbum e verbo, pero que la hago yo. Y que la veis aquí. La veis aquí en esta diapositiva. Entonces he hecho la traducción literal del arranque del infierno. Y lo voy a comparar ahora con una traducción que yo considero que es un ejemplo de traducción verbum e verbo. Es la traducción que no tiene muchos años, es del año 2021, que es una traducción publicada en Argentina de Claudia Fernández. Claudia Fernández es una mujer extremadamente inteligente, relativamente joven, que hizo su doctorado en las universidades de Roma y de Buenos Aires, doctorado en literatura. Es profesora de literatura en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado un libro que se titula, y hablo de memoria, algo así como las traducciones de la Divina Comedia desde Bartolomé Mitre hasta Borges. Algo por el estilo. Revisa las traducciones de la Divina Comedia que se han hecho en Argentina. Y finalmente, en el año 2021, con motivo del centenario de la muerte de Dante, publicó su propia traducción de la Divina Comedia, en 3 volúmenes, que publicó la editorial Coligüe. Coligüe, creo que se dice. Y entonces aquí he traído ese mismo pasaje de arranque del infierno. Lo he traído en la traducción de Claudia Fernández, lo comparo con la traducción literal, con la idea de destacar en rojo, en letras rojas, aquello que se puede desviar en alguna medida de la traducción literal y por tanto del texto original. Y aquí veis que está la traducción de Claudia Fernández en esta comparativa, está prácticamente limpia de color rojo. Salvo que quizás en el segundo verso, el me hallé de pronto, quizás ese de pronto pueda ser un añadido con respecto al original. Pero seguramente aquí Claudia tiene mucho más que decir que yo y a lo mejor tiene razones muy convincentes para haber puesto de pronto, estoy seguro. Es una traducción que ha hecho, no es ni prosa ni verso, digamos que sí respeta la correspondencia línea a línea entre el original y la traducción, pero sí que yo creo que cuida un poco un cierto ritmo en las frases, porque su traducción se lee muy bien. O sea, es una traducción, no sé si llamarla poesía. Ella intenta mantener la métrica del original, que es, como he dicho antes, son endecasílabos. Ella trata de mantener el endecasílabo, pero no siempre, porque como ha dicho en alguna entrevista o en alguna cosa que he leído por ahí, cuando eso entra en tensión con dar una traducción fiel al texto original, abandona el endecasílabo, y por eso aquí hay una nota abajo en la transparencia que os he mostrado, en la cual indico que hay algunos versos, 8 casos de los 27 versos que tiene este pasaje, hay 8 casos en los cuales Claudia Fernández se aparta del endecasílabo para dar un significado o una traducción más fiel al significado original. Esta es una traducción, un ejemplo para mí de traducción verbum e verbo. Mantiene incluso hasta casi el orden de las palabras, la estructura línea a línea, incluso la métrica. Lo que no mantiene es la rima, y de eso vamos a hablar adelante. Ahora vamos a una traducción que no tiene nada que ver con esta, que está en las antípodas de esta traducción. Y es la de Blackie Books, que sacó el año pasado, el año 2024, no de toda la Divina Comedia, pero sí de la primera parte, el infierno. Lo que han hecho en Blackie Books es que se han buscado una especie de traducción al italiano moderno del texto original de Dante para luego traducirla al español.
Yo no he revisado el texto, esa versión moderna en italiano, no la he revisado para saber cómo la tradujo del italiano moderno al español Francisco Ramos, que es el traductor contratado por Blackie Books. Pero el resultado, en todo caso, es un texto que, bueno, que en realidad, más que una traducción, es una... No sé, es como si tu abuela te contara la Divina Comedia con sus propias palabras. O sea, fijaos. O sea, yo he indicado con un resaltado azul, pues he indicado aquellas frases que son, en realidad, paráfrasis. Una paráfrasis es una reelaboración de un texto con otras palabras, amplificando o explicando su sentido. Entonces aquí tenemos que en medio del camino de nuestra vida se convierte en, a la edad de 35 años, es decir, a mitad del transcurso de la vida de un hombre, aparte de que Dante habla de nuestra vida, no habla de un hombre, habla de nuestra vida. Todos entramos ahí, incluso hombres y mujeres. Pues esto aquí es la mitad del transcurso de la vida de un hombre. Y así por el estilo. Entonces es como un cuento que no se parece al texto de Dante más que en el argumento, digamos, en la historia que está contando. Sí, claro, está contando básicamente la misma historia, pero la está contando con unas palabras y con un estilo que no son los de Dante. Entonces, esta sería para mí un ejemplo de ese otro extremo frente a la traducción verbum e verbo. Aquí tenemos la traducción sensum de sensum. Creo que es sensum de senso. Ahora no estoy seguro. Bueno, en definitiva, esto de todas maneras en traductología moderna se usan otros términos para esto, ¿no? Se utiliza, creo que equivalencia formal sería verbum e verbo, y equivalencia dinámica es como llaman a esto de sensum de sensu. Sería equivalencia dinámica. Bueno, términos que no son tan antiguos y no son en latín, pero básicamente es lo mismo. Entonces esto lo quería mostrar como ejemplo, con ese pasaje del infierno. Entonces ahora sí vamos a empezar a ver traducciones. Y yo las he clasificado en 4 grupos, las traducciones que vamos a ver. El primer grupo son las traducciones en prosa. Las traducciones de la Divina Comedia en prosa. De hecho, acabamos de ver una, que es la de Blackie Books, pero esa, me vais a perdonar, pero esa la he puesto como ejemplo para lo que quería explicar, pero hasta ahí. Pero voy a hablaros de alguna otra traducción en prosa que sí tiene valor literario, digamos, para un lector ejemplar. Entonces, después de las traducciones en prosa, como os decía al principio, tenemos la cuestión de cómo traducir a Dante, cómo traducir la Divina Comedia, en prosa o en verso. Entonces, bueno, prosa ya hemos hablado, ya lo he dicho, prosa es una opción. Ahora tenemos que decidir si queremos traducir en terza rima, es decir, vamos a imitar la forma poética original, es decir, con esos tercetos encadenados que he enseñado antes, rimados, de la forma como se riman los tercetos encadenados, y con una métrica fija de 11 sílabas, en decasílabos. O vamos a utilizar otro tipo de verso, y ese nos lleva al tercer grupo, que son las traducciones que se han hecho en verso, o supuestamente en verso, pero que entonces ya estamos hablando de un verso en decasílabo blanco. ¿Qué significa blanco? Que no lleva rima. Por ejemplo, los versos de Shakespeare, típicamente en las obras de Shakespeare, que contenían partes en verso, ese verso era el pentámetro iámbico, que es un pentámetro blanco. No lleva rima casi nunca, aunque hay algunas obras de Shakespeare, como Romeo y Julieta, donde se usa más la rima. Pero ya en las obras más tardías, más de madurez de Shakespeare, si es que Shakespeare existió, ya se abandona la rima casi completamente, y además también se reduce mucho el porcentaje de texto en verso con respecto al texto en prosa en las obras, como en Hamlet o como en Macbeth, etc. Pero que en todo caso, cuando hay verso, es un pentámetro iámbico blanco, como aquí son en decasílabos blancos, sin rima. Eso vamos a ver, ese grupo de traducciones, muy importante, también lo vamos a ver. Estamos ahora ya en el tercer grupo. El cuarto grupo es lo que yo he llamado las traducciones enciclopédicas. Traducciones que tienen la vocación de que el volumen que recibimos, que recibe el lector,
sea no solamente una traducción de la Divina Comedia, sino que sea una pequeña enciclopedia sobre la Divina Comedia, con muchas ilustraciones, con muchos paratextos, con muchas los márgenes, por aquí y por allí. Pero también hay que incluir ahí una traducción que no tiene imágenes, ilustraciones y cosas de estas, pero que sin embargo lo que sí tiene es una vocación de ser traducción erudita y además profusamente anotada, que es que la he metido en este grupo, porque digamos que es una traducción donde el paratexto, el comentario, es tan importante como va a ser el comentario en algunas versiones de la Biblia, o sea, es parte ya casi del texto. Y esa la he metido en este grupo de traducciones que llamo eruditas y enciclopédicas. Ese es el cuarto grupo. Vamos con el primero, con las traducciones en prosa. En el caso de la Divina Comedia, la Divina Comedia ha sido traducida al español muchísimo. De hecho, la primera traducción que se hizo de la Divina Comedia a una lengua europea, o sea, la primera traducción de la Divina Comedia fue al latín, pero la primera traducción de la Divina Comedia a una lengua vernacular o europea fue al español. Y la tengo por aquí. Es una traducción que hizo Enrique de Villena pues, aproximadamente un siglo después de la muerte de Dante. O sea, hacia 1420 por ahí. Enrique de Villena era un noble español de la Casa Real, de una rama bastarda, digamos, de la Casa Real de Aragón, me parece, que además era muchas cosas, como hombre del Renacimiento que era, pero tenía fama de astrólogo y de nigromante, pero también de literato. Y Enrique de Villena hizo para el Marqués de Santillana, que es también una figura importante en la historia literaria de la literatura española, pues el Marqués de Santillana era también noble, también era hombre de armas, pero también era literato como tantas figuras del Renacimiento español. Y el Marqués de Villena tenía estamos hablando todavía de época preimprenta, ¿no? El Marqués de Villena tenía una copia de la Divina Comedia en toscano, en el original. Una copia manuscrita carísima, supongo. Y lo que hizo este Enrique de Villena, fue para el Marqués de Santillana, fue coger y hacer una traducción literal a español, o sea, una traducción verbum e verbum del texto original en toscano y hacerla en los márgenes. O sea, imaginaos, el manuscrito lujosísimo, carísimo, y en los huecos en blanco que tenía en los márgenes, pues ahí, pues este caballero, Enrique de Villena, pues escribió su traducción literal, que no es propiamente una traducción en verso, aunque sí una traducción línea a línea, como la que hemos visto antes de Claudia Fernández. Y esa es la primera traducción que se hizo de la Divina Comedia a una lengua europea. Y es una traducción que no os la voy a mostrar porque es dura de leer, no solamente por el español de la época, sino porque además es un español artificial, pues es español voluntariamente italianizante, ¿no? Pero sí quiero decir una cosa, primero, que es un ejemplo de que ya en ese siglo XV pues seguía vivo, ¿no?, el debate de cómo traducir, porque fue una traducción muy criticada por los humanistas españoles de la época, que eran más de la escuela del sensum decensum. Sin embargo, esta tenía un objetivo muy claro, y el objetivo era que le permitiera al Marqués de Santillana hacer, digamos, una lectura sinóptica del texto toscano. O sea, que el Marqués de Santillana lo leería en texto toscano, pero en algún momento consultaría la traducción literal que había hecho para él Enrique de Villena. Entonces, digamos que esto es un poco lo que yo recomendé en el vídeo pasado sobre Ulises de Joyce, para el que quisiera abordar una lectura bilingüe de Ulises de Joyce, que se hiciera con la traducción más verbum e verbo que pudiera encontrar de Ulises de Joyce, que es la de Francisco García Tortosa, para cátedra. O sea, la traducción más filológica, que procura ser más literal, aunque no siempre lo es, la de García Tortosa, pero a menudo lo es. Entonces es una traducción adecuada para estas lecturas bilingües, de la misma manera que la traducción de Enrique de Villena era una traducción adecuada para que el Marqués de Santillana hiciera su lectura sinóptica, o sea, su lectura bilingüe, con textos paralelos del poema de Dante.
Bueno, esto puedo decir de traducciones en prosa. La primera traducción en prosa que se hizo en una lengua vernacular europea, que fue el español, el castellano, que es de aproximadamente 1420, y luego hubo más traducciones en prosa. Hubo una la de Rosell de 1870, que es bastante mala, y luego tenemos más traducciones en prosa. De las actuales, las que hay ahora mismo en el mercado, bueno, yo leí La Divina Comedia, una traducción en prosa de Bruguera, y luego después salió, en Austral, salió esta de Ángel Chiclana. Ángel Chiclana, creo que un catedrático de literatura sevillano, estudioso de la literatura italiana, que en realidad no es una traducción completamente original, porque lo que hace es revisar esta de Bruguera, que eran unos señores que yo no, o sea, para que están apuntados, yo no sé ni quiénes son, Rodríguez Vilanova y Sales Coderch, de 1968. Lo que hizo Ángel Chiclana fue revisarlas, son casi iguales, pero Ángel Chiclana las revisó. A mí me parece que las revisó sin mirar mucho el texto italiano, o sea, fue simplemente coger el texto de y ponerlo más bonito, más legible, y ya está. Por eso la traducción que yo recomiendo en prosa, para el que quiera leerla en prosa, os la enseño aquí, os enseño un ejemplo del texto y de mi análisis de ese texto. Es esta traducción, que es esta, que es de la Biblioteca de Autores Cristianos. La hizo Nicolás González Ruiz, en los años 60, me parece. Y lo que hizo fue, bueno, un poco la misma idea de Blackie Book, ¿no? Cogió una traducción al italiano moderno, una traducción del poema original al italiano moderno, y lo utilizó como base, la revisó para su traducción. Lo que pasa es que, a diferencia de Blackie Books, este hombre era, bueno, pues alguien, en fin, un erudito, que seguramente haría un cotejo inteligente de esa traducción al italiano moderno con el original toscano, y sacó una traducción que es impecable, que os la enseño. Es una traducción que, de nuevo, comparada con la que yo he hecho literalmente del texto original, es prácticamente idéntica. O sea, es impecable. O sea, que el que quiera una traducción verbum e verbo, o sea, completamente fiel al original de la obra, yo le recomiendo la de la Biblioteca de Autores Cristianos. Es mejor, o sea, es más fiel que la de Chiclana, que no deja de ser un refrito del año 68 de dos señores que a saber quiénes eran. Esa es mi recomendación con traducciones en prosa. Ahora bien, pasemos ahora a las traducciones en terza rima, que, como os he dicho, es la forma poética original de la obra. A ver, que estas traducciones, es que podría hablar horas sobre estas traducciones. Estas traducciones responden a una tradición decimonónica que ya arranca a finales del siglo XIX, con la traducción del conde de Cheste. El conde de Cheste, ¿cómo se llamaba el conde de Cheste? Fernando, creo, de la Pezuela. Era un noble español, conservador, o sea, de tendencia política conservadora, que hizo una traducción en terza rima que todavía se consigue. O sea, si os metéis en Amazon, está en qué sello está, me parece que en EDAF. La traducción que tiene EDAF es la del conde de Cheste. Bueno, es una traducción que es... O sea, lo vamos a ver. Las traducciones en terza rima, el problema que tiene es el problema que tiene cualquier traducción de poesía en verso, cuando intentas mantener la rima del original. Que es que te ves tan constreñido, te ves tan forzado a elegir palabras extrañas para poder mantener los ripios, para poder mantener la rima, que bueno, que al final eso no solamente se aparta del original, sino que dificulta la lectura. Entonces, bueno, es lo que tiene la traducción del conde de Cheste. Pero esa ni siquiera os la enseño, pero os voy a enseñar otra que fue una consecuencia directa de la del conde de Cheste, que es la traducción que hizo Bartolomé Mitre, argentino, que publicó la versión final que él publicó antes de morir, es de 1897, pero fijaos que luego después, en el año 1921, se publicó una revisada, porque yo estaba leyendo el prólogo de esa edición de 1921, y en el prólogo se indica que Bartolomé Mitre, que fue un político destacadísimo de Argentina,
creo que fue presidente de la República Argentina, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, una persona extremadamente destacada en el mundo político en Argentina, pero también al mismo tiempo pues un hombre de letras. Y bueno, pues lo que dice en el prólogo de la edición de 1921 es que Bartolomé Mitre había dejado cuando murió, que no recuerdo si murió en 1900 o por ahí, dejó muchas anotaciones, modificaciones y correcciones a la última edición que se había publicado en vida de Mitre, ¿no? Que era la de 1897. Vale, y yo sí he notado que cambia para mejor, comparando las dos ediciones. Pero en la de 1897, en el prólogo del propio Mitre, él dice que lo que le motivó a presentar una nueva traducción en terza rima del poema de Dante es que la del Conde de Cheste le parecía malísima. Como suele ocurrir con los traductores que hablan mal de las obras de otros traductores, muy a menudo lo que ocurre es que las han copiado. Entonces eso pasa con Ramón Irigoyen, eso yo lo he visto en muchas ocasiones. Y aquí, si uno compara la traducción del Conde de Cheste y la de Bartolomé Mitre, lo que uno se encuentra es que Mitre básicamente lo que hace es mejorar no la fidelidad y el rigor de la traducción en comparación con el texto italiano, sino mejorar su estilo en la lengua de destino, que es el español. Es mejor la de Mitre, es claramente mejor que la del Conde de Cheste, pero en aquellos pasajes donde Bartolomé Mitre se aparta del original, son los mismos pasajes en los que se apartaba el Conde de Cheste y además con las mismas soluciones, lo cual es imposible que sea casualidad. Y entonces en este texto que os enseño, pues he destacado en rojo dónde se aparta esa traducción de Bartolomé Mitre con respecto a la traducción literal. Y veis que, como veréis, es en algunas cosas que además luego se va repitiendo en otras traducciones. Por ejemplo, el original dice que la gloria de aquel que todo lo mueve penetra el universo. El sustantivo de esa oración es la gloria. Y el verbo penetrar se aplica al complemento directo, que es el universo. O sea, es la gloria la que está penetrando el universo. Bartolomé Mitre la convierte en una especie de oración pasiva, ¿no? O sea, ahora el universo es como el que recibe la acción, ¿no? De la gloria de aquel que todo lo mueve, o sea, de Dios, lleno está el universo. O sea, ya no es la gloria la que llena el universo, sino el universo el que está lleno de la gloria. Es una forma de conviertes la oración en pasiva. Os puede parecer que eso no es muy importante, pero bueno, que así se va cambiando un poco el estilo del original. Y bueno, no voy a entrar aquí en mucho detalle porque, por ejemplo, atesorar utiliza una perífrasis. He guardado cual tesoro, en lugar de atesorar, eso es una perífrasis, que es, bueno, cuando una cosa que puedes decir con una palabra la dices con muchas palabras. Y esto seguramente se hace justamente para ajustar el metro, o sea, para que te den endecasílabo. Bueno, de la misma manera que yo que sé, que por ejemplo, al final donde pone Marcias, el cuerpo ensangrentado, pues en el original no dice ensangrentado, pero es que se nota que Bartolomé Mitre tenía que rimar ado con el verso que sigue ayudado, ¿no? Entonces tenía que rimar ensangrentado con ayudado. Entonces digamos que este es las típicas trampas de las que está llena una traducción en terza rima. Y esto lo vamos a ver también en la siguiente traducción, que os voy a enseñar. Os voy a enseñar físicamente las traducciones en terza rima que tengo en casa, que son las que se consiguen, las que circulan más hoy en día, digamos, ¿no? Porque la de Bartolomé Mitre seguramente se consiga, creo que se consigue todavía, pero no es por supuesto, de las que más se venden hoy en día o de las que más se leen hoy en día. Entonces, en cambio, traducciones en terza rima muy conocidas está la de Ángel Crespo, que yo creo que trabajó en ella entre el año 1973 y 1977. Creo que primero salió el volumen, el primer volumen, El Paraíso, y luego los otros volúmenes. Bueno, entonces esta tiene fanáticos y detractores.
Por ejemplo, en esta edición que os he enseñado antes, de ensayos de T.S. Eliot, como T.S. Eliot, en sus ensayos sobre la Divina Comedia, cita pasajes de la Divina Comedia traducidos al inglés. En el original de este volumen están traducidos al inglés. Y lo que hace el editor de este volumen es que en lugar de traducir de esos pasajes traducidos al inglés de la Divina Comedia, se va directamente a una traducción al español y se va a esta. Esa es la elección del traductor, perdón, del editor del volumen, de este volumen. Pero para que os hagáis una idea de que es una edición que tiene cierto prestigio. La otra edición en terza rima que tenemos en el mercado es la de Abelio Echeverría. Abelio Echeverría, que era navarro, bueno, y un hombre muy estudioso de las lenguas clásicas, por ejemplo, y traductor, y trabajó muchos años en esta traducción. Y entonces ahora yo lo que os voy a proponer es compararlas. Entonces primero os voy a enseñar la de Seix-Barral con el procedimiento habitual de compararla con el texto original. Bueno, con el texto original no, con la traducción literal del texto original, que es más práctico para vosotros. Y al igual que vimos con la de Bartolomé Mitre, aquí hay cosas en rojo que se apartan de la literalidad, ¿no? Aquí al menos se respeta que sea la gloria la que penetra el universo, pero lo de reparte no está en el original. Se reparte es porque tenía que rimar con parte en el tercer verso. Y así todo, En el cielo que más de su luz toma, que es el original, pues Ángel Crespo tiene que utilizar que más su luz reviste, porque es que tiene que rimar con resiste. Pero resiste tampoco está en el original, porque en el original lo que dice es que las cosas que vio Dante allí, o que vio cualquiera donde ha estado Dante, que es en el cielo, porque esto es un pasaje, el pasaje con el que arranca el Paraíso, el tercer libro, perdón. Pues entonces lo que dice el original es que del sitio donde ha estado, el elevado sitio donde ha estado Dante, el que vuelve de allí, hay cosas que no sabe ni puede contar. Entonces es lo que dice el original. Cosas que contar ni sabe ni puede quien de allí desciende. Que Ángel Crespo convierte que al bajar de aquella cima, lo convierte en cima, el cielo, porque tenía que rimar con aproxima, que es el verso que sigue, dos versos más abajo, a poder ser contado se resiste. Bueno, eso es una paráfrasis. Entonces es lo que hace este hombre y muchos otros traductores que optan por la terza rima. Bueno, y así van las demás cosas. Al final hay un pasaje en el que casi todos se equivocan o casi todos se apartan del texto original, y es cuando Dante dice a Apolo que entre en su pecho e insufle sus palabras o su aliento, como cuando sacó a Marsias de la vaina de sus miembros. Es un pasaje un poco oscuro, porque habría que saber exactamente qué pasó con... Yo no me he leído esa historia, ¿no?, de Marsias y tal. Bueno, sé de qué va, ¿no? Marsias intentó rivalizar con Apolo en el arte de la poesía y Apolo le castigó desollándolo. Entonces, Dante dice que Apolo sacó a Marsias de la vaina de sus miembros. Y entonces y algunos otros traductores lo convierten en una cosa un poco distinta. Entonces aquí dice, cuando los miembros de Marsias sacaste de su vaina y aposento. Aparte de que lo de aposento no está en el original, no es que sacara a los miembros de Marsias de su vaina, es que sacó a Marsias de la vaina que recubre sus miembros. De nuevo, un detalle que puede ser que vosotros no valoréis demasiado, pero que yo simplemente lo comento. Si vamos a la de Abelio Echeverría, pues un poco lo mismo. Aquí volvemos al estilo de Bartolomé Mitre de arrancar con una frase pasiva: quien todo mueve de su gloria llenos deja los orbes. O sea, los orbes no son los que llenan, o sea, la gloria no es la que llena los orbes, sino que es más bien los orbes que están llenos de la gloria de quien todo lo mueve. O sea, lo convierte en una frase pasiva.
Bueno, y así, si os fijáis en lo que está destacado en rojo, va añadiendo cosas. Hay una parte que a mí me llama la atención, que es en este párrafo, en esta estrofa, donde dice: oh, buen Apolo, para este último trabajo, hazme de tu valor un vaso tal como el que exiges para dar el amado laurel, que era el laurel que daba Apolo, supongo que en las competiciones poéticas. Bueno, y que este lo convierte en que de tu inspiración colmes mi vaso, o sea, convierte valor en inspiración, cual de tu almo laurel cumple al decoro. Bueno, yo no sé si vosotros entendéis esa frase, que debe estar tomada de la poesía, no sé, medieval española, cual de tu almo laurel cumple al decoro. No sé qué quiere decir con eso, pero le venía bien para rimar, para la rima. Bueno, y entonces eso es lo que se refiere a las traducciones en terza rima, ¿vale? Entonces, de estas dos, bueno, hay quien prefiere la de Ángel Crespo, que creo que obtuvo Premio Nacional de Traducción, me parece, y hay quien prefiere la de Abilio Echeverría. Yo creo que al final es un poco oído, o sea, yo creo que es un poco que las leas ambas y veas con cuál te quedas. Yo lo único que quiero decir, que sí creo importante decir, es que yo no creo que una traducción en terza rima, o sea, yo creo que estas traducciones en terza rima también tienen sus críticos. Uno de los traductores que vamos a ver ahora es muy crítico a estas traducciones. Dicen que responden a una corriente decimonónica que no es buena, porque es básicamente intentar, por el mero formalismo de imitar mal la terza rima del original, hacer la obra incomprensible, llena de algunas palabras y algunos ripios que son verdaderamente ridículos, que se han metido con calzador simplemente para conseguir la rima o para conseguir la métrica. Entonces desfiguran el texto, y es verdad. Y luego al final, entre esas dos, yo creo que a gusto del consumidor. Yo creo que a veces suena mejor la de Abilio Echeverría y a veces me puede sonar mejor la de Ángel Crespo. Tengo la impresión de que la de Ángel Crespo quizás sea un poco más fiel al original. Bueno, frente a esos problemas con la terza rima, llegaron las traducciones del siguiente grupo, que son las traducciones en endecasílabos blancos. En endecasílabo, como dije al principio, los tercetos encadenados de la obra de Dante están constituidos por versos endecasílabos. Entonces, digamos que ahora lo que se intenta con estas traducciones es mantener esa métrica, ese verso medido, o sea, un verso con una métrica fija, isométrico, con una medida de 11 sílabas, pero renunciar a la rima. Y eso, bueno, pues, en fin, se puede lograr con mejor o peor fortuna. Tenemos tres traducciones españolas de esa escuela, ¿vale? La primera de ellas, que es la de Cátedra, que salió primero en el año 1988, si no me equivoco, el traductor es el poeta Luis Martínez de Merlo, y luego él siguió trabajando en ella durante años, de forma que, como no se quedó contento con la primera versión del año 88, sacó esta. Bueno, esta en realidad es una impresión del año 2020 y algo, que fue cuando la compré. Pero la edición en sí, del 2021, pero la edición en sí es la edición revisada del año 2013, si no me equivoco. En 2013 se publicó la edición revisada y la revisó bastante, ¿eh? Básicamente, aparte de cambiar algunas cosas, Martínez de Merlo, en el estudio introductorio, en la explicación de su traducción, sí que comenta que posiblemente el principal cambio sea no del patrón rítmico, no del metro, que siguen siendo endecasílabos, pero sí el patrón rítmico, porque en esta traducción él intenta utilizar un patrón yámbico, que os explico muy rápidamente qué consiste. Es como los pentámetros yámbicos de Shakespeare, que básicamente un ritmo yámbico es un ritmo que suena así. Me vais a perdonar, pero es que no sé cómo explicarlo sino de esta manera. Suena así. Ta-ta, 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 ta-ta. Esos son 5 yambos. Cada yambo es ta-ta, o como lo queráis decir, pero la primera sílaba es débil y la segunda es la sílaba acentuada, la que recibe la carga acentual.
ta-ta, ta-ta, ta-ta. Entonces este traduce así, por ejemplo, en el arranque del infierno ya lo podemos notar, lo podemos sentir. O sea, cuando dice, mediado el curso de nuestra existencia, mediá, o sea, mediá, el acento está en la segunda sílaba, el cur, la segunda sílaba ahí es cur, que es la primera sílaba de curso, de nuestra existencia, entonces va manteniendo ese patrón yámbico. No lo cumple siempre, o sea, no es perfecto, pero bueno, él intenta eso, él intenta no solamente someterse a un metro, sino darle ese ritmo. En mi opinión, el resultado es que a mí me gustaba más la traducción anterior suya del año 88, me parece que yo la leía mejor, pero bueno, eso va por gustos. Pero es lo que intenta hacer este hombre. Luego, aparte de eso, como suele ocurrir con Cátedra, viene anotada, no profusamente anotada, vamos a ver otras ediciones mucho más anotadas que esta, y bueno, con un estudio introductorio bastante razonable. Esta es la primera, porque fue la del año 88. Luego hubo que esperar hasta el año 2018 para que saliera otra de esa familia, que es esta, la de Acantilado. Es una edición, a ver, los aspectos, digamos, materiales de la edición a mí me gustan mucho. Es un buen papel, está bien encuadernada, tiene buenos márgenes. Deciden hacerla bilingüe, pero poner el texto en italiano lo ponen abajo, el texto original en italiano. José María Micó es un hombre que es poeta y traductor, por supuesto. Me parece que es profesor, no sé si de literatura, de traducción, no me acuerdo. Tengo por ahí el currículum. Y bueno, y él lo que hace es que renuncia a las notas, o sea, el texto del poema está libre de notas a pie de página. Y además dice, bueno, no me acuerdo ahora, que explica por qué las notas, en fin, que no hay que liarse con las notas. O sea, es un poco la escuela de T.S. Eliot, e incluso del propio Borges. Lo que pasa es que Borges y también Eliot hacen una reserva, una salvedad, y es que para una primera lectura, pero que luego llegará el momento en que tú sí te quieras meter con las notas. Y en ese caso aquí no tienes notas, y lo único que tienes es unas notas introductorias que vienen al final, creo que vienen al final, no vienen al final, vienen delante de cada canto, unas notas introductorias donde te hace una síntesis, digamos, de cada uno de los cantos y las cosas que hay que destacar. Digamos que es otra forma de aportar un paratexto informativo al lector, pero que no es propiamente una nota. Y luego de este grupo tenemos otra, que es la de Penguin, que salió en el año 2021 porque fue el año centenario de la muerte de Dante, y por tanto salieron unas cuantas ediciones o se relanzaron ediciones viejas. Y fue cuando salió esta del poeta Jorge Gimeno. Jorge Gimeno, que recibió por esta traducción en el año 2022 el premio nacional de traducción, me parece que da el gobierno italiano, no el gobierno español, sino el gobierno italiano. Esta fue la que yo utilicé para mi última relectura de la obra, y a mí me gustó bastante. La característica que tiene es que, a diferencia de la de Acantilado, esta sí que viene anotada, pero trae las notas al final, y son buenas notas. Usan endecasílabo, pero yo creo que se nota más el ritmo poético que en la de José María Micó. En la introducción, Jorge Gimeno critica mucho las traducciones en terza rima. Es este el traductor al que yo he aludido antes como muy crítico con esas traducciones en terza rima. Y entonces, si queremos comparar los textos, ahora que he presentado las tres, vamos a comparar los textos, aunque sea rápidamente, y os los enseño. Tenemos la de Cátedra con su ritmo yámbico, y aquí os muestro el texto, y lo que hay que ver rápidamente es que hay algunas frases o algunas palabras destacadas en rojo, lo cual indica que se apartan con respecto a la traducción literal en aquellas palabras que en el texto de la traducción literal he destacado con negritas. Esto yo voy a buscar la forma de compartir con vosotros estos textos,
seguramente en mi cuenta de Instagram, que es Idazle, para que luego después los podáis ver con calma, ¿no? Pero bueno, hay cosas como que O buen Apolo se convierte en O experto Apolo, donde dice en la estrofa donde dice: hasta ahora una cumbre del Parnaso me fue suficiente, pero ahora ambas necesito para entrar en la carrera que me queda. Entonces él, como algunos otros traductores, convierte esto de forma que la oración la convierte de forma que no es el poeta, o sea, Dante, el que necesita ambas cumbres del Parnaso, sino que es ¿qué dice? Un pico del Parnaso hasta el momento me fue bastante, pero los dos, la arena que me queda ahora requiere, o sea, el esfuerzo, es el trabajo que le queda, lo que le queda por delante, que es el paraíso, que es narrar lo que va a haber en el paraíso, o sea, la carrera final, eso es la arena. Bueno, pues esa es la que requiere de las dos cumbres, mientras que en el original no es la tarea en sí lo que requiere de las dos cumbres del Parnaso, es el poeta el que requiere las dos cumbres del Parnaso. Ya digo que esto, o sea, el Beato Reino lo convierte en el cielo, seguramente para ajustar la métrica, pero es una traducción que en general se lee bien. A mí me gusta bastante. La de Acantilado yo creo que se toma más libertades, pero bastantes. O sea, yo creo que esto es una traducción casi parafrástica. Y parafrástica viene de paráfrasis, que es que reelabora el texto para explicarlo, para que se entienda mejor, metiendo otras palabras, metiendo otras equivalencias y analogías. Y aquí las he destacado, ¿no? Por ejemplo, en ese mismo estrofa que he comentado antes, hasta ahora una cumbre del Parnaso me fue suficiente, pero ahora ambas necesito. José María Mico dice: una de las dos cimas del Parnaso, o sea, ahí está explicando, ¿no? Que el Parnaso tiene dos cimas y que una de ellas me ha ayudado hasta aquí, pero ahora voy a necesitar ambas. Bueno, y así por el estilo. Yo creo que pasa un poco lo mismo que con la anterior, o sea, que se desvía un poco del texto original, no tanto, ni de una manera que afecte tanto el sentido como las traducciones en terza rima, pero sí se desvía un poco, la de Penguin. Y sin embargo, no creo que sea porque... O sea, no creo que sea algo... Así como la terza rima casi obliga a apartarse del original para tú poder cumplir con la rima, yo no creo que una traducción en decasílabo libre, o sea, en versos blancos, en decasílabos blancos, no rimados, no creo yo que necesariamente tenga que apartarse del original. Y la prueba de ella es esta traducción que os voy a enseñar, que es una traducción argentina que salió por primera vez en el año 72. Y luego después se volvió a sacar en el año 84 y luego, no sé, creo que la última edición, no sé si es el de 2003, no estoy muy seguro. Las ha publicado la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, que parece que tiene prestigio allí. Y bueno, es de Ángel Batistessa. Ángel Batistessa fue un hombre destacado también en el mundo de las letras argentinas. Fue presidente de la Academia de Letras, que es, digamos, el equivalente a la Real Academia Española. De hecho, creo que la Academia de Letras Argentina es correspondiente de la Real Academia Española. Batistessa fue su presidente, tradujo varias obras, pero la obra más importante, la que fue, digamos, la cumbre de su trabajo como traductor, fue la Divina Comedia. Y en este ejemplo que os muestro, como podéis ver, por la práctica ausencia de marcas en rojo, hay tres cositas, yo diría que es una traducción verbum e verbo del original, pero en endecasílabos. Un poco lo mismo que pasa con la de Claudia Fernández que vimos al principio en la traducción del Pasaje del Infierno. Esta traducción está muy bien. Lo malo es que, al menos aquí en España, no se consigue. Y no sé si en Argentina igual tampoco se consigue con mucha facilidad hoy en día, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene la de Ángel Batistessa. Y esta traducción de Ángel Batistessa me sirve de puente para el siguiente grupo, que es de las traducciones enciclopédicas y eruditas. Porque la traducción de Ángel Batistessa, y algún amigo me ha pasado
a través de las redes, me ha pasado bastantes páginas, está muy anotada y muy bien anotada, o sea, con unas notas mucho más abundantes que de las ediciones que hemos visto de Penguin, Acantilados que no tiene notas, pero incluso Cátedra. Esta es una anotación mucho más erudita y más profusa y más abundante. Entonces eso tiende ya un puente al tercer grupo de traducciones que vamos a ver. Ya para terminar, que son las traducciones eruditas y enciclopédicas, que les he puesto ese nombre rimbombante porque yo creo que hay la que inaugura este grupo es justamente la traducción de Claudia Fernández, que hemos visto al principio con El infierno, pero que aquí la vemos en un pasaje de El paraíso. Esta traducción de Coligüe salió en el año 2021, justamente lo he dicho antes, el año del centenario de la muerte de Dante, y digamos que Claudia Fernández, cuya tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires fue justamente sobre las traducciones argentinas de la comedia, sí que señala algunas cosas que ella cree que son mejorables en la traducción que hemos visto antes, la de Battistessa. Entonces, digamos que Claudia Fernández, lo que ella quería era sacar una traducción de la Divina Comedia, que fuese una traducción de estudio, que fuese una traducción que sirviera a los eruditos, que fuera una traducción, como decía Fray Luis de León, verbum e verbo, para conservar la posibilidad de que distintos lectores extrajeran distintos significados de la obra. Y la forma de lograr eso es mantenerte letra a letra en el espíritu del original. Bueno, no en el espíritu del original, en la letra del original. Bueno, letra a letra se entiende letra a letra, pero que tenga sentido en castellano. Y de hecho, la traducción de Claudia Fernández es un ejemplo de cómo se puede lograr eso y al mismo tiempo hacer una traducción que en castellano se lee muy bien y que tiene mucho estilo. Hay pasajes donde realmente ha cuidado muchísimo la dicción poética incluso. No puede decirse que sea una traducción poética o que pueda ser una traducción, sí, en verso, pero ella lo que sí es que mantiene la correspondencia línea a línea entre la traducción y el original y que en esa correspondencia no es un verso ramplón, perdón, no es una prosa ramplona, es una prosa poética. O sea, se lee casi como poesía. Pero su objetivo fundamental era mantener la fidelidad al significado original. Y esta traducción desde el punto de vista de la fidelidad original, lo digo en la nota que he puesto aquí, es perfecta. Usa endecasílabos. De los 27 versos, este pasaje, solamente 5 de ellos se apartan del endecasílabo por una sílaba, pero básicamente es una traducción perfecta. Extraordinariamente anotada. O sea, yo no la tengo físicamente, pero ya me la he pedido a Argentina, a través de Buscalibre. Bueno, la siguiente traducción de este grupo, erudita y enciclopédica, esa sí la tengo físicamente aquí, enorme volumen de Acal. Bueno, esto sí que es ambas cosas, es erudita y es enciclopédica. Erudita porque es un poco, salió también en el año 2021 y es una traducción que en su paradigma básico de traducción comparte la de Claudia Fernández que hemos visto. Está hecha por un equipo de especialistas de alto calibre en Dante y en literatura del Renacimiento italiano y del medioevo tardío, liderados todos por este Raffaele, ¿cómo se llamaba? Raffaele, os lo digo enseguida. Raffaele Pinto italiano, pero profesor de la Universidad de Barcelona. Un especialista en Dante, lo mismo que el equipo que trabajó en esto, porque ese equipo trabajó en la preparación de la introducción a cada canto y además del aparato de notas. Y esto es una edición que trae, una introducción más propiamente, que tiene una serie de entradas en orden alfabético de personas o personajes, pero también ideas y conceptos de la Divina Comedia en orden alfabético. Estoy buscando aquí un ejemplo para contaros. Que lo que hace es imitar, sigue el molde de una publicación famosa que se llama la Enciclopedia Dantesca. Es una obra italiana que se publicó en los años 70 en 5 volúmenes,
con un sexto volumen que es como un índice. Entonces la enciclopedia dantesca es así, como lo veis aquí en la introducción de esta, ¿no? Arte. Y luego la siguiente entrada me parece que es Beatriz. Otras obras en la O. Bueno, es una pequeña enciclopedia, por eso he titulado esta parte ediciones enciclopédicas. La de Claudia Fernández que hemos visto antes no es así, pero lo que sí comparte con esta es esa vocación de erudición, de hacer una traducción erudita que mantuviese el significado original, y sobre todo de las anotaciones, que aquí vienen en los márgenes, que se parece un poco a algunas Biblias, que traen, bueno, pues el texto en el centro y las notas en los márgenes. Y son notas, hay anotaciones a la Divina Comedia que son sobre circunstancias. Este personaje era fulano de tal, este personaje era un enemigo delante, este otro personaje era tal, y esto ocurrió, esta fue la batalla de no sé qué. Información histórica. Pero esta tiene algo de eso, pero es sobre todo más literaria, o sea, que interpreta algunos versos, te hace una interpretación literaria, filosófica, está muy bien. O sea, que básicamente responde, lo mismo que la de Claudia Fernández, a la idea de que hay obras que ya llega un momento que no se pueden disociar de su aparato de notas. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada ya tiene, en el vídeo de la Ilíada vimos que las ediciones de la Ilíada ya en la antigüedad, ya en época helenística, pues estaban los escoliastas y la escuela de filólogos de Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría, que anotaban la Ilíada. Y los escolios han pasado a formar parte prácticamente del corpus de la Ilíada. La Biblia forma parte también de este género. O sea, la Biblia, tanto la Biblia judía como la Biblia cristiana, pero sobre todo la Biblia judía, es indisociable de su enorme corpus de notas de especialistas bíblicos, judíos y cristianos. Entonces digamos que estos, Claudia Fernández y Rafael, se me olvida siempre su apellido, Rafael Porta, he dicho que se llama, comparten esta filosofía. Rafael Pinto. Comparten esta filosofía de que la Divina Comedia encuentra su máxima, o aporta su máxima utilidad a un lector cuando le ofrece este aparato de notas eruditas. Entonces, en ese sentido, está bien. Luego vemos los textos. ¿Y qué más? Y hay una tercera edición que habría que meter en este grupo, que es la de Abada Editores. Los traductores son Juan Barba y otro que no me acuerdo de su nombre, Pachi Lanceros, creo que se llama. Juan Barba fue editor de ACAL durante muchísimos años. Ha hecho una traducción tiene una traducción de Rainer Maria Rilke. Bueno, pues entonces hacen un volumen que yo no tengo físicamente, lo he visto en la librería. Yo creo que no llega a la calidad de esto en cuanto a paratextos, aunque sí tiene abundantes anotaciones, aclaraciones. Y creo que en cambio apuestan mucho por las ilustraciones, porque esa edición de Abada tiene las ilustraciones de Sandro Botticelli. Esta tiene muchas ilustraciones, pero son variopintas. Hay algunas de Doré, hay algunas, no sé, son ilustraciones de aquí y de allí. La de Abada claramente apuesta por las ilustraciones de Botticelli. Y luego vamos a ver los textos, porque yo creo que ahí está la prueba, en los textos. Entonces vamos a ver los textos de esas traducciones. Vamos a ver primero la de Claudia Fernández, vista en este caso con el pasaje del paraíso, que veis aquí, que creo que lo he dicho antes, que es una traducción perfecta, pero vamos a ver ahora la de ACAL, la de Rafael Pinto y su equipo. Es también una traducción muy pegada al original, salvo algunos detalles. Ahora, yo diría que desde el punto de vista de la dicción poética, esta me plantea muchas más dudas que la de Claudia Fernández, porque aquí detrás están unas ideas muy fuertes que tiene el hombre este Rafael Pinto, que las ha expuesto en varias ocasiones, acerca de que él a veces hace algunas cosas raras con la traducción, porque quiere llamar la atención acerca de que el original en toscano
también era disruptivo. Bueno, no sé, a mí me parece que es más una teoría suya que la quiere llevar a la traducción con resultados que no sé si son los mejores, pero bueno, que está bien. Yo creo que no se lee a lo mejor desde mi punto de vista personal, no se lee con tanto gusto como la de Claudia Fernández o como la de Penguin, a pesar de que no es una traducción tan fidedigna, pero bueno, pero que está bastante bien. Ahora, la que tengo más dudas es en la editorial Abada, porque Abada opta, lo mismo que las dos anteriores, que la de Claudia Fernández y la de Akal, por el endecasílabo, aunque no de una manera muy estricta, pero sí, en general por el endecasílabo. Pero como bien dice Jorge Jimeno en su introducción a la de Penguin, la métrica no lo es todo. O sea, que tú, porque hagas una traducción en endecasílabos, o sea, que mantengas un metro fijo de 11 sílabas, no tienes asegurado el éxito poético. O sea, no tienes asegurado que eso va a tener una dicción poética, que requiere más, requiere ritmo, y a la rima, digamos que has renunciado. Entonces, ahí yo tengo más dudas, porque a mí la traducción de Abada, cuando la leo, son endecasílabos, pero fijaos con qué peculiaridad. Vamos a ver el texto. Primero se desvía del original en esto que he indicado en rojo, ¿no? Incluye, hay quien dice que Dante, que una característica de Dante, yo no sé si fue Borges quien lo dijo, que una característica del verso de Dante, de la poesía de Dante, es que la impresión que le da al lector que lo lee en toscano es de una enorme economía de palabras. O sea, no sobra ninguna palabra. Son versos muy compactos, son unos endecasílabos muy compactos. Y en ese sentido, esta traducción de Abada se carga completamente eso. Porque fijaos, lo que hacen es que usan endecasílabos, pero pareciera como que los endecasílabos no les bastan para meter todo el texto, que entonces tienen que añadir endecasílabos al final. Por ejemplo, este es un pasaje de 27 versos. Todos los traductores que han hecho traducciones en endecasílabos, Penguin, Akal, perdón, Akal no, Acantilado, Akal, Claudia Fernández para Coliue, todos se ajustan, traducen esos 27 versos en otros 27 versos. Abada no. Abada se va a 30 o a 30 y algo. Como que si en el traje le resultara muy pequeño, el traje de los endecasílabos. Ahora, paradójicamente, el traje les resulta muy pequeño porque meten paráfrasis. Aquí he destacado, por ejemplo, una que he subrayado, resaltado en azul. O sea, que adorna de tu valor un vaso tal como el que exiges para dar al mago laurel, lo convierten en de tu valor vaso tan lleno como exiges para dar al mago laurel, no es tan distinto, pero no, este lo he subrayado en azul por otra cosa. Este lo he subrayado en azul por los encabalgamientos. En poesía, un encabalgamiento es cuando lo que se narra en un verso no termina en esa unidad sintáctica que es el verso, sino que continúa en el siguiente. Eso es un encabalgamiento, o sea, la narración continúa en el verso siguiente. En la traducción de Abada, eso lo lleva de una manera exagerada, de forma tal que los encabalgamientos se extienden a 3 versos, pero es que además se extienden al primer verso de la estrofa siguiente, lo cual es poco usual. En este caso en particular he querido traer también el pasaje del infierno, porque yo todas estas comparaciones de texto las he hecho haciendo calas en varias partes de la obra, solamente que aquí, por cuestiones de economía y de tiempo, solamente he presentado los pasajes del paraíso, pero en este caso voy a traer también el del infierno. Entonces fijaos, en el infierno, la traducción de Abada, ocurre lo mismo. O sea, la paráfrasis al principio, cuando los versos italianos dicen qué penoso es decir lo que era esa selva salvaje y áspera y fuerte, que en el pensamiento reaviva el miedo. Entonces ellos traducen, solamente con pensarlo de nuevo siento el miedo. Es una paráfrasis bastante burda. Luego, lo que he destacado también en azul como en el caso anterior, los encabalgamientos. En el original hay un encabalgamiento, porque dice, para tratar del bien que allí encontré, y continúa en el verso siguiente, hablaré de las otras cosas que allí vi. Aquí los encabalgamientos se extienden a 3 versos. He de contar el bien que encontré en ella, mas también otras cosas de las muchas que allí pude entrever. O sea, y además como recargado, como incumpliendo esto que he comentado antes de la economía de
de palabras que tiene el original, aquí más bien le sobran palabras, ¿no? Bueno, pues así todo. Y ya está. Yo creo que con esto he cubierto todo lo importante. Tenemos, por tanto, las traducciones clasificadas en estos grupos, y yo creo que ya depende del gusto de cada quien. Habrá gente que se quiera decantar por una edición en prosa, ya he recomendado una. Habrá gente que incluso insista con la tercera rima, porque le encantan esos tercetos encadenados en español, yo eso lo entiendo. Posiblemente esas traducciones en tercera rima sean para acompañar una traducción más inteligible, que puede ser bien en prosa o puede ser incluso una de estas en decasílabos blancos, ¿no? Eso ya a gusto del consumidor. Y de las enciclopédicas, pues también. O sea, yo he dicho que no me gusta mucho la de Abada, pero por las razones que he indicado, pero otros lectores pueden tener otras razones para que les guste esa edición. Y yo además no he tenido oportunidad de examinar bien sus paratextos, ¿no? Eso también puede ser un buen motivo. Además creo que esa viene en un solo volumen, mientras que estas son 3 volúmenes, con lo cual encarece bastante el producto, la obra. Yo de hecho no tengo intención de comprar más que eso, o sea, solo tengo El infierno y me voy a quedar con este. En cambio, sí que he comprado la de Claudia Fernández. Bueno, ya digo, creo que con esto he agotado el tema. Bueno, no he agotado el tema, desde luego, pero creo que he cumplido, digamos, los objetivos de este vídeo y con creces, porque como siempre se ha ido de tiempo. Pero, hombre, si procuraba resumir a media hora, pues iba a quedar un poco vacío de contenido. Así que solamente me queda deciros que el siguiente vídeo, que estaba pensado que fuera de la Biblia el domingo que viene, no estoy muy seguro que pueda cumplir con la fecha. Ya lo veremos. Porque además también os había prometido a algunos de vosotros, como motivo del vídeo sobre Dorian Gray, que os planteé el reto, digamos, os propuse el reto de leeros el reto de Dorian Gray en las 2 ediciones, la primera y la segunda, y luego compararlas, ¿no? Tener un coloquio, por ejemplo, a través de un directo, ¿no? Para poder compararlas, pero entonces no sé si el próximo domingo más bien darle prioridad a ese directo de Dorian Gray, pero en cualquier caso esta semana la voy a tener complicada para poder sacar el vídeo de la Biblia como a mí me gustaría. Así que quizás con vuestro perdón lo voy a postergar. También aprovecho para daros las gracias por la buena acogida que han tenido los vídeos hasta ahora. El canal lleva un poco más de un mes y ya tiene casi 2000 suscriptores y sobre todo muchos comentarios, algunos muy interesantes en cada vídeo. Y como siempre estoy abierto a sugerencias. Me habéis hecho muchas sugerencias de posibles obras para futuros vídeos. La mayoría, creedme que los tengo muy presentes porque también me interesan a mí, o algunos incluso ya me los he trabajado. Pero bueno, hay que establecer unas prioridades. Yo digo que mi idea era que el siguiente, y sigue siendo que el siguiente vídeo sea el de la Biblia, con independencia de ese directo sobre Dorian Gray, que ya es otra cosa. Pero que el siguiente vídeo sea sobre la Biblia, eso sí que es fijo. Luego ya veremos si es Moby Dick o alguna de estas obras importantes. Bueno, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Hasta luego a todos y a todas. Adiós.